Contra los secuestros del Ministerio Público. Licenciado de Ávila, bienvenido a TN23. Muchas gracias, muy buenas tardes a ustedes, gracias por el espacio y muy buenas tardes a todos los televidentes. Me gustaría iniciar hablando que es importante hablar definitivamente del secuestro, pero afortunadamente no es un delito tan recurrente en nuestro país, por ejemplo, si lo comparamos con un país vecino como México. Así es, pues afortunadamente, debido al trabajo de la Fuerza de Tarea y Comando Antisecuestros en los últimos 10 años y de la Fiscalía, por supuesto, en coordinación a estas acciones policiales, se ha logrado disminuir de gran manera este flagelo, que si lo podemos recordar, personas contemporáneos nuestros, a mediados de los 90 fue un delito que tuvo de rodillas al país. Sin embargo, gracias a esa labor que se ha realizado, dirección de la investigación por parte del Ministerio Público y el trabajo de la extinta Fuerza de Tarea, ahora Comando Antisecuestros, que también desde aquella época ha trabajado, el delito de secuestro ya no es un flagelo que tenga de rodillas al país. Sin embargo, no podemos decir que en el país ya no se da este tipo de hechos. Por supuesto. Finales de los 80, principios de los 90, bandas desarticuladas. De hecho, todavía esas personas están cumpliendo condena. Ahora, hablemos de denuncias. ¿Maneja datos estadísticos, por ejemplo, de qué cantidad de denuncias fueron presentadas el año pasado y si ha aumentado en lo que va del año? Lamentablemente, el tema del dato estadístico del año pasado en este momento se me escapa. Sin embargo, para este año llevamos un aproximado de 75 denuncias calificadas como secuestro. Es importante también hacerlo ver a la población, ya que la Oficina de Atención Permanente, en este caso, que funciona en el Ministerio Público, recibe a las personas que quieren interponer una denuncia, o ahora la herramienta digital de las denuncias por internet, donde yo como ciudadano común y corriente puedo poner una denuncia y yo hago la calificación de las acciones, ¿verdad? Entonces yo la puedo encuadrar como un secuestro, lo mismo que sucede en la Oficina de Atención Permanente. Calificadas como secuestro este año tenemos un aproximado de 75 denuncias. Entre estas podríamos decir que aproximadamente entre 50 a 60 denuncias son casos reales de secuestro, algunos atípicos en relación a lo que conocemos por medios de comunicación, pero sí calificadas jurídicamente como secuestro. Hablamos de un secuestro hasta que hay dinero de por medio, hasta que hay una exigencia de dinero para la liberación de la víctima. No, de conformidad con lo que establece nuestra ley sustantiva penal, no necesariamente tiene que exigir el requerimiento de un rescate. La ley en el artículo 201 del Código Penal establece 3 presupuestos a tomar en cuenta: la exigencia del pago de un rescate, obligar a la víctima a la toma de una decisión contraria a su voluntad o el canje de personas o cosas. Pero también desde el año 2019, a través de una reforma realizada al Código Penal, establece que aunque no se cumplan con estos presupuestos por alguna razón externa a la voluntad de la persona que está cometiendo el delito, pero existe una privación de libertad con inminente riesgo a la vida y la integridad de la persona, puede calificarse como secuestro también. Obviamente hay que evaluar muy bien, muy objetivamente las circunstancias en las que se dan esos hechos para poderlo calificar como secuestro, porque las penas siguen siendo altas, ¿verdad? En un secuestro típico la pena a imponer un tribunal es de 25 a 50 años. En un secuestro donde no hay requerimiento es una pena de 20 a 40 años de prisión, sigue siendo una pena alta. Pero es decir que las autoridades, en este caso Ministerio Público y Policía, empiezan a actuar desde el momento que ocurre el rapto de la persona o la desaparición. Así es, la policía, en este caso Comando Antisecuestros, las comisarías o subestaciones del lugar donde puedan suceder los hechos tienen la noticia de una desaparición. Es importante, por eso le decía, tomar en cuenta las circunstancias en las que se pueda dar, porque no es lo mismo que yo venga el día de hoy y ponga una denuncia porque se desapareció una persona, pero desconozco las circunstancias, porque se perdió, porque decidió irse de su casa sin dar aviso, porque padece de una enfermedad. Pero aunque yo ahorita no tenga la noticia de que se está exigiendo un rescate, pero yo tengo testigos o tengo una cámara donde veo que a través de violencia suben a una persona a un vehículo y se la llevan. Entonces ahí empieza el trabajo preliminar. Ya nosotros entramos a conocer y analizar qué circunstancias podrían indicar que sí es un secuestro. La persona es liberada
2 horas después y nos narra que sí, la forma en la que estuvo a merced de sus victimarios, aunque no les haya dado tiempo de pedir un rescate, pero sí el fin era mantener ese derecho a la libertad regulado en la Constitución, vedado por parte de estas personas, sí se considera como un secuestro. Existe el tipo penal de detención ilegal también, que da un poco de confusión, ¿verdad? Pero si nos vamos a lo que establece la ley en cuanto al secuestro, sí es de observar estas cosas y sí, la policía siempre hace enlace con nosotros para poder nosotros orientarles, asimismo con el Comando Antisecuestros, ¿verdad? En el interior de la República y siempre dentro de la capital, cuando no es el comando el que atiende preliminarmente la denuncia, siempre hay contacto para que ellos, siendo los expertos, puedan dar esa orientación, de igual manera la Fiscalía. Licenciado Dávila, desde hace algunos años se empezó a popularizar el secuestro express. Por ejemplo, abordar un taxi, metros adelante aborda a otra persona sin que yo tuviera conocimiento, me obligan a ir a un cajero, a retirar lo que me da el cajero o lo que tenga yo en ese momento en la cuenta. ¿Es realmente un secuestro o estamos hablando de un asalto? No, de hecho, el tema que acabo de abordar en relación a esa reforma que sufrió hace 14 años el Código Penal iba encaminada a cubrir este tipo de casos, porque este es un flagelo también que más o menos en esa época se empezó a evidenciar como un fenómeno criminal y es llamado coloquialmente como secuestro express, porque en nuestra legislación no está tipificado como tal un secuestro express. En otras legislaciones de Latinoamérica sí está bien identificado los tipos de secuestro, aquí no. Aquí en Guatemala existe uno solo y es a través de esta reforma que se trató de dar seguimiento a estas acciones que se empezaron a dar o que la población empezó a ser víctima. Efectivamente, aquí lo que sucede es que se llevan a una persona, ya sea que usted aborda un vehículo de transporte individual, así lo catalogamos, ¿verdad? Los famosos taxis piratas, por decirle de una manera. Y usted aborda para tomar un servicio y cuando aborda, como usted bien lo dijo, una persona se sube, la neutralizan y le hacen dar 2, 3 vueltas o lo mantienen privado de su libertad dentro del vehículo 1 o 2 horas, le hacen parar en un cajero para que retire dinero y se los entregue o le despojan de sus pertenencias. El delito de robo agravado en este caso es el desapoderamiento con violencia de un bien parcial o totalmente ajeno. Entonces, si la intención fuera únicamente robar, el victimario debería despojar de las cosas y dejar en libertad a la persona. Pero desde el momento que pretenden lucrar o no solamente despojar de sus bienes, sino trasladar a estas personas y retenerlas con grave peligro a su vida y su integridad, se califica como un secuestro. Así es. Y le pregunto porque son, como le decía, es coloquial y se conoce comúnmente como un secuestro express. Casos que conocemos habitualmente acá, nosotros en el área de las noticias. Hay conflicto entre papá y mamá y resulta que papá se lleva al niño o a la niña en contra de la voluntad o sin que mamá supiera. ¿Es un secuestro también? No, debemos tomar en cuenta que en este tipo de situaciones, independientemente de los problemas que puedan tener papá y mamá, aquí ya entra otra figura legal de tipo civil, la patria potestad, que es esos derechos que tenemos los padres sobre los hijos o de representarlos o de tenerlos con nosotros. Ese vínculo que existe entre padres no permite que se configure la figura del secuestro. Evidentemente, en el caso que usted me plantea tal cual, no podría darse. Siempre debemos de evaluar caso por caso, ¿verdad? Porque si el papá, por ejemplo, no tiene comunicación con la familia, nunca llega, se sabe de antecedentes de la persona y se lleva al niño y el mismo papá le pide a la familia, definitivamente, ¿verdad? Pero si hablamos de un tema familiar donde una persona no deja ver al hijo a la otra y el otro se la lleva por un enojo, por un coraje, no. En ese tipo de situaciones no estamos frente a un secuestro y por eso es importante el trabajo, este es el trabajo que hacemos nosotros como Fiscalía, hacer un análisis de cada una de las denuncias que ingresan para poder establecer cuáles sí llenan los presupuestos para ser conocidas por nosotros, ya que somos una Fiscalía especializada y poder orientar
tanto a las demás fiscalías que reciben este tipo de denuncias como a la población en general. Esto es muy importante lo que menciona usted. Estamos hablando de una fiscalía especializada y que trabaja de la mano con el grupo élite de la policía dedicado justamente a combatir ese delito. ¿Qué hago yo en caso un familiar tengo conocimiento secuestrado? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Da lo mismo que yo vaya a una estación de la policía? ¿Da lo mismo que yo llame al 110 o que marque a un número del Ministerio Público? Por decirlo de alguna manera, sí. ¿Por qué? Como le comentaba hace un momento, las comisarías en general a nivel nacional tienen ese enlace con los mandos, digamos, de la División Especializada en Investigación Criminal, de la Subdirección General de Investigación de la Policía, e inmediatamente se hace el enlace con el Comando Antisecuestros. Es complicado si hablamos de un caso que se dé en el interior del país, porque no tenemos ese acceso directo a tener un número de comunicación. Si usted como ciudadano lamentablemente pasa por una situación de estas, usted sí puede abocarse a la agencia fiscal del Ministerio Público más cercana y nosotros trabajamos a través de un número telefónico de turno. 24 horas del día, 365 días del año hay atención por parte de la Fiscalía contra Secuestros. ¿Podemos decir el número? Perdón que lo interrumpo. Si me permitiera consultarlo, porque no lo tengo a la mano. Es importante para que todos lo tengamos. Y le decía entonces, al número que usted nos va a indicar puede ser cualquier día y no importa la hora. Sí, hay atención, como le digo, 365 días, 24 horas. El número de la Fiscalía contra Secuestros de turno es el 3568-7062. Repetimos una vez más, licenciado. 3568-7062. Perfecto. Pues como le indicaba, pues las fiscalías hacen el enlace con nosotros y nosotros hacemos el enlace con Comando Antisecuestros o viceversa. Lo que es importante que la población sepa es que una denuncia de secuestro nunca va a ser desatendida. Creo que es importante también mencionar, aprovechando este espacio, que incluso, desgraciadamente, también en los últimos 10, 8 años se ha incrementado la cantidad de casos de simulaciones de secuestro y que son casos que a la fiscalía los atiende, generan una activación del sistema conformado por nosotros y el Comando Antisecuestros, y aún así, con base a la experiencia que tiene el personal antisecuestros y la experiencia de la Fiscalía, se logra detectar rápidamente que hay una posibilidad de que sea una denuncia falsa y de todas maneras se atiende. Que viene al final de cuentas siendo un caso de extorsión. En la mayoría de casos se ha logrado perseguir penalmente por extorsión. De hecho, la Fiscalía ha adquirido condenas ante los tribunales de justicia porque sí se configuran los presupuestos de la extorsión, los presupuestos contenidos en el Código Penal por la extorsión, toda vez que hay una persona que a través de amenazas encubiertas o directas pretende lucrar injustamente con el patrimonio de esta persona a la que, simulando un secuestro, le pretende cobrar un rescate. Esto es muy importante, la aclaración, licenciado Ávila, porque en muchas ocasiones cometemos el error de hablar de un autosecuestro. No me puedo autosecuestrar, no existe eso realmente. Es una simulación de secuestro para extorsionar a un familiar o un amigo, en todo caso. Quiero darle lectura a uno de los comentarios. Escuchaba usted al inicio que ofrecíamos un número para nuestros televidentes. Le voy a dar lectura de manera literal. Si se lo llevan a una persona, o si se llevan a una persona retenida contra su voluntad a su casa y la obligan a casarse y no dejar salir ni a la tienda, dice, ¿eso sería un secuestro? ¿Y qué sucedería en caso se denuncia si ya pasó hace muchos años? Considero muy buena la pregunta. Tal como con el ejemplo que usted puso hace un momento también de la situación de los padres, aquí tendríamos que analizar primero si no hay una situación de violencia contra la mujer. Tal como lo traté de explicar al inicio, el secuestro contempla 3 presupuestos principales, ¿verdad? El cobro de un rescate, obligar a la víctima a la toma de una decisión contraria a su voluntad, que más o menos sería el caso que plantea esta persona, y el canje de personas o cosas. Yo me llevo a Juan porque quiero que me entreguen a Pedro o viceversa. Si es de analizar, hay muchos casos como este que nos plantean que han llegado a la Fiscalía. Casos, le podría hablar de una experiencia personal hace muchos años de una persona que llegó a denunciar el secuestro de su hija
porque la hija se fue de su casa, era un poco más de adolescente, se va de su casa para hacer vida maridable con su pareja, con su novio. Pero la familia no estaba de acuerdo, ¿verdad? Entonces surgen este tipo de situaciones de que la obligaron, hay violencia, sí se pueden dar, pero sí tendríamos que analizar de que si hay una institución jurídica de por medio como el matrimonio, sí habría que establecer si lo que hay aquí es una violencia, el delito de violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones y no un secuestro. Creo que es de entender de que la persona que comete el delito de secuestro tiene como fin principal obtener algo. El rescate es el cobro de una cantidad de dinero. Obligar a una persona a que realice un acto que va a traer consecuencias que me van a beneficiar a mí como victimario o, como lo indicaba anteriormente, a mí me interesa por cuestiones de cualquier índole tener a una persona y porque esta persona me debe algo, yo me llevo a un ser querido para intercambiarlo. Pero siempre el secuestrador va a querer tener algo a cambio de llevarse ese bien tan preciado como es la libertad. Y eso es lo primero que tenemos que analizar y creo que tal vez la población en general debería entenderlo para poder utilizar los recursos del Estado de una manera eficiente al momento de interponer una denuncia y tal vez no llevarse un mal sabor de boca creyendo de que su caso, que creen que es un secuestro, no se le está dando esa atención. Porque sí es importante tomar en cuenta, la Fiscalía tiene competencia a nivel nacional. Tenemos nuestra sede aquí en la ciudad capital, pero tenemos competencia a nivel nacional. Por ende, tenemos muchas cuestiones que las denuncian como secuestro y están involucradas temas culturales en relación a relaciones sentimentales. Sí hemos visto ese tipo de denuncias, ¿verdad? Y es importante que las personas puedan distinguir cuáles serían los factores a analizar para saber si es un secuestro o no. Muy importante, y también como usted lo mencionaba, no se deja de desatender ninguna denuncia por secuestro. Quiero preguntarle algo más antes de finalizar la entrevista al licenciado Dávila. Tengo la idea de que para que el trabajo que usted realiza y la Policía Nacional Civil funcione, necesita que yo denuncie. Así es. Y lo que espera el secuestrador es exactamente eso, que yo no lo haga. Así es. Ahora bien, si yo vengo y denuncio ante el Ministerio Público, la policía, ustedes están haciendo su trabajo y tengo la teoría, tengo la idea de decir que ustedes trabajan en silencio hasta llegar al punto. Tienen la capacidad, tanto del personal como la capacidad tecnológica para llegar a esos delincuentes. ¿Qué pasa si además de presentar la denuncia yo con ustedes, yo lo hago público en la red? ¿Estoy obstruyendo su trabajo? ¿Puedo ayudarlos o los estoy complicando? Es un punto importantísimo y le agradezco por haberlo tocado. Con base a la experiencia de los últimos años en los que las redes sociales pues, nos han desbordado, puedo decirle con toda certeza que eso nos obstruye el trabajo. Lo importante es que la población sepa que puede confiar en la Fiscalía contra Secuestros, que puede confiar en el Comando Antisecuestros, que tal como usted lo indica, el Comando Antisecuestros es una fuerza élite de la Policía Nacional Civil y ha quedado demostrado. La Fiscalía contra Secuestros cuenta con personal capacitado y que sobre todo tiene mucha voluntad para trabajar este tipo de casos. Entonces, nos hemos topado también con casos de desapariciones en los que una persona que no estaba secuestrada, sus familiares resultan siendo víctimas de extorsión por el mal uso de las redes sociales. Por ofrecer un número de teléfono, por ejemplo. Necesitamos ayuda para localizar a mi primo, llamen al número tal. Eso es, de hecho, nosotros la primera recomendación que hacemos al ser abordados por una persona es, ¿usted ya publicó en redes? Sí. ¿Cuánto le están pidiendo? Tanto. ¿Le pasaron a su familiar? No. Baje la publicación, por favor. Yo invitaría a la población en general que de encontrarse en una situación tan lamentable como esta, la desaparición de un familiar, o recibir una llamada, lo primero que tienen que hacer, bueno, es corroborar que sí, efectivamente, las personas que le llaman tengan a su familiar. Si es una persona desaparecida, yo sé que cualquiera por un familiar lo haría, pero abstenerse de hacer publicaciones porque es contraproducente. Eso en realidad sí entorpece el trabajo,
puedo referir la experiencia de un caso donde tuvimos 3 negociaciones a raíz de las publicaciones en redes sociales. Hubieron 3 negociaciones que se tuvieron que descartar. Hasta la 4ª negociación fue la negociación real, pero mientras estaba atendiendo para poder determinar realmente cuál de las personas que estaba llamando era la que sí tenía la víctima. Entonces esto realmente entorpece. Hay que se hacen diligencias para poder corroborar si efectivamente son las personas que tienen a las víctimas. Entonces, sí es importante que la población sepa que lo ideal, lo mejor que pueden hacer es denunciar. Todos sabemos de que hay una conciencia de no querer hacerlo, pero yo le invito a las personas, deseando que nadie pase por estas situaciones, si en algún momento llega a pasar, que confíen en la Fiscalía y que confíen en el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, que ha demostrado a la población que se puede hacer el trabajo bien hecho. Para finalizar ya, licenciado Dávila, a pesar de la tecnología con la que contamos en este momento, es imposible que ustedes sepan cuándo y dónde va a ocurrir un secuestro, la policía, las víctimas. Pero le quiero hacer esta pregunta, que es la pregunta que básicamente le daba el título al tema esta tarde acá en TN23. ¿Se puede evitar un secuestro? ¿Cómo podemos evitar un secuestro? Es muy difícil, pero considero yo que si hablamos de un secuestro típico, ¿verdad? Creo que hay cuestiones que podemos realizar y que nos van a poner en un panorama en el que vamos a estar más seguros. El secuestrador por lo general va a buscar a personas con un perfil económico alto, ¿verdad? También a raíz del uso de las redes sociales, pues tendemos a publicar nuestro estatus, el vehículo que usamos, nuestros horarios, si tenemos el teléfono de última generación, que son cosas que nos dan alegría y por eso las queremos compartir, pero hacer un buen uso de las redes sociales, restringir el acceso de personas que no conocemos a nuestras redes sociales, creo que sería la recomendación más cercana que podemos dar. No existe, no podemos dar al día de hoy un protocolo para evitar un secuestro típico, toda vez de que, de hecho, a raíz de esto mismo que comenté al inicio, de que las estructuras que en los últimos años se han conocido son emergentes, nos hemos topado con muchos casos donde se evidencia que no hay una gran inteligencia y que incluso pueden secuestrar personas al azar. Entonces ahora lo que tenemos a la mano es evitar poner en redes sociales, publicar cuestiones que den a entender nuestro estatus económico, los lugares que frecuentamos, si somos cercanos a una persona políticamente expuesta, por ejemplo, porque eso nos hace estar en el ojo de vulnerables. Ahora bien, con el caso de los secuestros expresos o el fenómeno que se está dando en relación a los medios de transporte que la población utiliza, pues desgraciadamente esto va aparejado a una situación que se escapa de las manos tanto de la policía como del Ministerio Público. El hecho de que haya un transporte público muy escaso, un servicio que podría denominarse deficiente, ha llevado a que las personas cada vez más utilicen este tipo de transporte, vehículos que no están registrados. Entonces siempre estar alerta, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Que sabemos que es una población más vulnerable, es tratar de que si sus horarios son complicados, no abordar un vehículo donde hay solo dos hombres, ubicar lugares donde puedan haber cámaras, donde puedan haber auxilios. Regularmente en sectores transitados, en calzadas transitadas, en casi cada cuadra ya encontramos este servicio. Buscar un lugar donde hayan más personas. Enviar ubicación, hacer uso de la tecnología. Inmediatamente llamar a un familiar o para no alertar, mandar la ubicación en tiempo real. Esas podrían ser cuestiones que se pueden realizar para ponernos en una posición más protegida, ¿verdad? Porque como les digo, lamentablemente no puedo darles yo una fórmula mágica para evitar este tipo de hechos y que sobre todo en este fenómeno que estamos abordando, pues se escapa de nuestras manos el hecho de que la población en general no tiene acceso a un transporte digno que le permita viajar de manera más segura, ¿verdad? Y como les digo, si las personas que en algún momento lleguen a estar
en esta lamentable situación, pues confiar en las autoridades, en la Fiscalía contra Secuestros, Comando Antisecuestros, estamos para servirles. Licenciado Cristian Dávila, gracias por el trabajo que realiza a través del Ministerio Público. Gracias por estar con nosotros esta tarde acá en TN23. A usted, amigo televidente, por supuesto, gracias por su preferencia. Es momento de la pausa y ya volvemos con más.